Muy buenas a todos y a todas. En este vídeo vamos a tratar un tema que yo creo que es de suma importancia si vivimos en ciudades grandes como lo es Barcelona o Madrid, que es la calidad del aire, ¿vale? En concreto, yo me centro en mi investigación en la calidad del aire de Barcelona, ¿vale? Y en qué medida podemos llegar a resolver este problema, porque es un problema, porque podríamos hablar directamente de baja calidad del aire, ¿vale? Es un sinónimo material cuando hablamos aquí de calidad del aire en Barcelona. Entonces, ¿en qué medida es resoluble ese problema de la baja calidad en el contexto en el que nos encontramos, ¿vale? Tanto político como material. Bien, las conclusiones que yo voy a extraer en este vídeo vienen de una investigación que he hecho, ¿vale? Hice hasta junio de 2021, que os dejo, ¿vale? Si os interesa verlo justificado con las fuentes, con los gráficos, etcétera, en la descripción del vídeo. Lo que pasa, el problema que tiene es que está en catalán, así que lo siento para aquellos que no sepáis el idioma. En todo caso, tengo previsto explicar de forma más extensa ciertos apartados en castellano en este canal. Bueno, la pregunta de la que partimos en esta investigación es la siguiente. Es ¿en qué medida las políticas públicas y normativas actuales, ¿vale?, vigentes, pueden resolver el problema de la baja calidad del aire de Barcelona? Claro, aquí la gracia está en que no nos centraremos solo en meramente si a nivel técnico la política pública puede llegar a resolver este problema. A nivel técnico, si la zona de bajas emisiones, por ejemplo, llega a disminuir el dióxido de nitrógeno que tenía previsto. Sino lo que miraremos es en un sistema de prácticas que hay vigente, ¿vale? De prácticas sociales, literalmente, de cosas que se hacen en general en la ciudad, ¿vale? A nivel económico, a nivel político, a nivel administrativo, ¿vale? En este contexto, cómo, si es posible, se puede resolver el problema, ¿vale? Y cómo entran en interacción estas políticas públicas en este contexto, ¿vale? O sea, una política pública no nace de la nada, ni se aplica en la nada, sino que se aplica en un contexto concreto. En concreto, en el contexto capitalista, ¿no?, que es ahora mismo, ¿no?, pues Europa en general y en concreto Barcelona. ¿Cómo hemos estructurado la investigación? Bueno, primero de todo definimos por qué la mala calidad del aire de Barcelona es una emergencia de salud pública, ¿vale? Esto es lo primero, partimos del problema, las coordenadas del problema. Seguimos con la conceptualización de las prácticas que están implicadas en este surgimiento de la emergencia. Yo esta parte me la saltaré, ¿vale?, en el vídeo porque no aportaría demasiado para lo que nos interesa aquí, pero en todo caso cabe decir ahora que solo la investigación se centra en una de las prácticas por cuestiones de extensión y de tiempo, que es la circulación vial, ¿vale?, que es la práctica más importante dentro del surgimiento de esta emergencia. Se sigue con el análisis de las políticas públicas y normativas que afectan directamente ¿a qué? A la práctica que hemos conceptualizado, a la circulación vial. Es decir, qué políticas públicas están vigentes e intentan intervenir en la circulación vial en relación a la mala calidad del aire. Es decir, no entraremos a mirar si, por ejemplo, cuestiones de seguridad vial, normativas que estén ahí operando, no nos interesan ahora, solo las que afectan a la calidad del aire. Seguimos después con la parte que yo creo más interesante de este trabajo, que es la justificación de la existencia de reglas de juego. Luego veremos qué es esto, pero para que nos entendamos ahora, la regla de juego definiría el contexto material, político y económico en el que están actuando estas políticas públicas y, en general, dónde se está materializando la circulación vial de Barcelona. Eso será de suma importancia porque a partir de estas reglas de juego podremos demostrar o no si es posible resolver la emergencia, si es posible reducir la calidad del aire como se debería. Bueno, finalmente entraremos en un análisis de las alternativas de la resolución de la emergencia, que serán las alternativas que están en marcha, una, y segundo, las alternativas que se podrían poner en marcha y que se han hablado a nivel de debate mínimamente público. Tampoco en televisión, pero se sabe que existen esas alternativas. Y finalmente haremos un diagnóstico final de las incompatibilidades que hemos encontrado. Bueno, pues empezamos. ¿Cómo definimos la emergencia? Este punto no se lo podemos ventilar muy rápido,
porque, esto perdón que está en catalán, la propia Agencia de Salud Pública de Barcelona lo define como tal, lo define como una emergencia, la calidad del aire de Barcelona. Nos dice aquí, y traduzco simultáneamente, que la contaminación del aire es un grave problema de salud pública en la ciudad. Se estima que el exceso de contaminación del aire de Barcelona respecto a las recomendaciones de la OMS causa alrededor del 7% de muertes naturales, de las muertes naturales, ¿vale? De Barcelona, alrededor del 11% de los nuevos casos de cáncer de pulmón y alrededor del 33% de los nuevos casos de asma infantil. Entonces, si Barcelona cumpliera las recomendaciones de la calidad de la OMS, se evitaría justamente este impacto atroz en la salud pública de aquí. Esto, evidentemente, se puede hacer el estudio con Madrid y saldrían conclusiones muy similares, porque están casi a la par en los indicadores de calidad del aire. Bueno, ¿cuáles son los contaminantes que queremos analizar aquí? ¿Vale? Antes de nada, antes de seguir, quiero apuntar que no solo hay esas correlaciones con afectaciones en la salud de las personas, sino hay muchas otras enfermedades con las que hay una correlación clara, ¿vale? De respirar el aire de Barcelona y contraer esa enfermedad o agravarla. Los contaminantes, ¿vale? Que trataremos son, uno, el dióxido de nitrógeno y el segundo, las partículas en suspensión. Son los dos contaminantes más importantes a nivel de Barcelona, a nivel municipal, y dejaremos al lado el ozono troposférico, ¿vale? Bueno, aquí vemos una gráfica, una gráfica que he elaborado yo, que nos indica la evolución del 2016 al 2019 de la concentración del dióxido de nitrógeno. Es la media anual, ¿de acuerdo? Entonces lo dividimos esto por barrios y hacemos el total, la media total de esto. Lo que tenemos que saber aquí, en esta evolución, que vemos que es levemente decreciente, tenemos que reconocerlo, es que a nivel de 40 miligramos por metro cúbico, se considera, ¿vale? Según la OMS, que se sobrepasa el límite máximo para que sea mínimamente no perjudicial para la salud pública. Entonces, se considera, por ejemplo, que en el barrio de Gracia, Sant Gervasi o en La Eixample, que es una burrada a donde llegó, por ejemplo, en 2017, se considera que eso sobrepasa por mucho lo que se recomienda mínimamente, ¿vale? O sea, si nos ponemos a recomendar que no haya, vamos, ni 10 microgramos por metro cúbico. Pero la OMS, ¿vale? Y la Unión Europea se pone de acuerdo, marcan el 40 como máximo. ¿Qué pasa si te pasa el máximo? Bueno, vemos que nada, simplemente que nos morimos antes aquí. Bueno, vemos que hay un claro problema, quizás no tanto a nivel total, a nivel de media total, porque Barcelona es bastante diversa en ese sentido, tiene partes con mucha menor contaminación, pero hay, concreto la Eixample, ¿vale? Problemas muy, muy, muy graves en este sentido, con el dióxido de nitrógeno. Seguimos con las partículas en suspensión y vemos lo siguiente. Esto, claro, tenemos que primero mirar cuáles son los límites recomendados. Aquí la Unión Europea hace un truco que no es para nada divertido, que es diferenciarse de la OMS en la estipulación del límite. Bueno, como las ciudades europeas no se caracterizan precisamente por una buena calidad del aire, lo que hacen es, la OMS marca el límite en el 20, ¿vale? Y la Unión Europea marca el límite en el 40. Claro, aquí como vemos, según la Unión Europea, nosotros no tenemos ningún problema y en partículas en suspensión vamos geniales. Bueno, un apunte, partículas en suspensión se pueden subdividir en diferentes tipos, ¿vale? Según la dimensión, pero simplemente las PM10, para resumir, serían las más relevantes aquí. Y son las que trato. Bueno, pues vemos que si nos centramos en lo que dice la OMS, en lo que recomienda la OMS, sí que superamos los límites. Sí que superamos los límites y tenemos efectivamente un problema de salud pública dada la calidad del aire. Y evidentemente tenemos unos barrios peores que otros. Tenemos algunos que, como en Palau Reial, que están más o menos bien, que no, porque llegan a superar el 20.
Y como siempre, bueno, pues la Eixample está muy arriba, la Pobla Nou está muy arriba, se diferencia, no puedo pasar a la diapositiva anterior porque se me borra el vídeo, pero se diferencian, ¿vale? O sea, no siempre mucho dióxido de nitrógeno implica muchas partículas en suspensión, porque las fuentes de las partículas en suspensión son más diversas que las del dióxido de nitrógeno. Aquí lo que vemos son de dónde, aunque los datos son de 2008, de dónde provienen estas emisiones. Las emisiones tanto de dióxido de nitrógeno, por un lado, vemos a la izquierda, como de partículas en suspensión. Simplemente esto nos servirá para determinar, o sea, identificar cuáles son las prácticas que hay implicadas en el surgimiento de la emergencia, en el surgimiento de la mala calidad del aire de Barcelona. Yo, como he dicho al principio, solo me he podido centrar, no descarto centrarme después en otras actividades, en la circulación vial, perdón, en la circulación vial. Ahora bien, sería bastante necesario analizar también la actividad portuaria, ¿de acuerdo? Y la actividad industrial. Y si queremos, podríamos incluso llegar a analizar, dado que la media anual no recoge estos datos, no recoge de forma satisfactoria estos datos, las causas que tiene a nivel de salud la incineradora de San Adrià, por ejemplo. ¿Vale? Aquí solo tenemos una, pero una incineradora bueno, pues puede causar muchas más implicaciones en salud pública para aquellos que están alrededor. Entonces, bueno, eso también podría ser analizable. Pero aquí nos centramos, como he dicho, en la circulación vial. Pasamos rápidamente esta parte, que es la que no miraremos, nos la saltamos, que es la conceptualización de la circulación vial, y entramos directamente a las políticas públicas y normativas que afectan a la circulación vial. Bueno, yo en este vídeo, siento mucho decirlo, o no sé si os alegra, no entraré en cada una de estas normativas y políticas públicas, ¿vale? Pero sí que entraré a explicar las conclusiones generales y más claras que se deducen del análisis del conjunto. Es decir, después de haber analizado la efectividad de todas ellas y su contexto, ¿qué podemos concluir en general de todas estas políticas públicas y normativas? Bueno, antes de entrar en estas conclusiones, vemos que hay normativas a nivel europeo, como la normativa Euro 6D y 7, que tiene que ver con la puesta en circulación de nuevos vehículos según la contaminación de dióxido de nitrógeno. Tenemos normativas nacionales, como el Programa Nacional de Control de Contaminación Atmosférica, la reciente Ley de Cambio Climático y Transición Energética, y tenemos finalmente políticas municipales, como el famoso proyecto, al menos aquí, de las superillas de Ada Colau, bueno, de Ada Colau, del gobierno de Ada Colau, o la zona de bajas emisiones. Bueno, el Pacto Verde Europeo, lo quiero comentar un poco, eso sí, destaca bastante, y esto veréis después porque lo he querido matizar, porque la Unión Europea hace cosas un poco extrañas, ¿vale? Y en muchos sentidos. Y en este sentido es porque el Pacto Verde Europeo pretende, ¿vale? Hacer casar el crecimiento económico, por una parte, ¿vale? Y no aumentar y de hecho disminuir la contaminación y la calidad y aumentar la calidad del aire de las ciudades, ¿no? Bueno, esto de hecho se hace, este casamiento de dos cosas imposibles, se hace mediante la invención de un axioma. ¿Vale? La propia Unión Europea, si os ponéis y si queréis visitad el blog donde lo explico bien, pero en la propia Unión Europea, en su web del Pacto Verde Europeo, nos dice que, bueno, partimos de que el uso de recursos materiales está desligado del crecimiento económico. Bueno, esto evidentemente es falso. Esto no solo es falso, o sea, sino que es, o sea, podemos mal pensar, de hecho, de que alguien nos esté diciendo que que el uso de recursos económicos, de recursos materiales, perdón, no está ligado a que la economía crezca. Bueno, ya os digo, o sea, es más bien ciencia ficción, pero lo que pasa es que hay muchos economistas que les gusta esto de la ciencia ficción y yo qué sé, pues se pone a decir que los recursos materiales son infinitos, para decir que no habrá problemas, se ponen a decir, bueno, pues eso, pues
Se llega a decir incluso que la tecnología digital no consume recursos, cuando es completamente falso. O sea, las mismas infraestructuras de red o los mismos minerales que están implicados, o sea, en cada dispositivo que necesita que necesita el software, ¿no? El mismo ordenador en el que estáis viendo esto o móvil. Bueno, las conclusiones, como decía, después de enrollarme con el Pacto Verde Europeo, son las siguientes de las políticas públicas y normativas. Primero de todo, en todos los niveles, tanto europeo como nacional, se pretende que las políticas de intervención sean compatibles con el crecimiento económico. No solo eso, sino que incluso se busca este último. O sea, por ejemplo, ya lo hemos comentado con el Pacto Verde Europeo, pero con la Ley de Cambio Climático y Transición Energética se llega a decir que lo que se está buscando es el crecimiento económico. Cuando, claro, o sea, cómo está, o sea, que la transición energética tiene como objetivo el crecimiento económico. Bueno, eh, después tenemos otra conclusión, que es que todas las políticas de mejora de la calidad del aire se muestran actualmente insuficientes. Lo podemos ver, por ejemplo, en la zona de bajas emisiones, perdón por decirlo en catalán, la zona de bajas emisiones. Eh, bueno, no si se aplica, que ya se ha aplicado, pero en su aplicación no se llega a disminuir el dióxido de nitrógeno suficiente para llegar debajo de los 40 microgramos por metro cúbico que marca la OMS y la Unión Europea. Esto, por ejemplo, en la zona de bajas emisiones. Pero es más, en el caso de las superillas, bueno, haría falta, y esto lo reconocen los mismos diseñadores, una implementación integral del proyecto. ¿Por qué? Porque si nosotros limitamos, hacemos restricciones de movilidad en unas partes localizadas de la ciudad, lo que hace el tráfico es moverse hacia otro sitio. Con lo que la concentración simplemente cambia de sitio. Esto no quiere decir, evidentemente, que, bueno, pues para una zona muy cargada como es la Eixample, pues vaya muy bien poner superillas. Esto no, evidentemente no se niega. Lo que pasa es que estamos democratizando, para decirlo de una forma un poco humorística, lo que es las terribles consecuencias de la circulación vial, ¿no? Claro, lo ideal sería que, como dicen los diseñadores de las superillas, que se hiciera integralmente, de tal manera que, de hecho, el tráfico no debería ser un problema muy grave de la ciudad, sino que, bueno, o sea, si quieres, por ejemplo, o sea, si quieres atravesar la ciudad para ir a otro sitio, bueno, pues no la atraviesas, la pasas por al lado ¿vale? O sea, es como se hace en otras ciudades, o sea, no es tampoco es tan complicado en ese sentido, ¿vale? O sea, la idea es que una calle Aragón, por ejemplo, no sea directamente una autopista. Pues bueno, tiene esa dificultad, ¿no? Las superillas, añadido además de que para implementarla de forma integral, ¿qué tendría que pasar? Pues que el gobierno estuviera de acuerdo en toda su implementación, que no es precisamente corta. Entonces, en breves más o menos habrá elecciones. Bueno, pues si no está de acuerdo el gobierno que salga, tenemos un problema. Finalmente, la tercera conclusión es que se invierte públicamente en el vehículo eléctrico, que es motos y coches. Y esto como alternativa principal. Es decir, aquí ya vemos una alternativa muy clara y que ya la sabíamos todos, no hacía falta yo que hiciera esta investigación, ya lo sabíais. Es que se piensa el vehículo eléctrico, que luego veremos en qué medida esto es satisfactorio, como una alternativa esencial, la básica, la principal, la única, para ir hacia, bueno, pues hacia esas smart cities, hacia esas ciudades con cero emisiones, con esos coches zero emission que dice la Unión Europea, que bueno, pues ya veremos, ¿no? En qué medida es implementable. Las reglas de juego. Entramos ya a la parte dura de este vídeo, porque esta parte sí que la quiero explicar un poco mejor. Y bueno, ¿qué es una regla de juego? Yo la defino de la siguiente manera. Y hay definiciones equivalentes a nivel lógico. Y bueno, en verdad podría escoger otra y que dieran los mismos resultados, ¿de acuerdo? Pues simplemente, ¿qué es una regla de juego? Es una práctica o técnica, ¿de acuerdo? Permitida o posible o primada priorizada dentro de un sistema cultural. Volvemos a repetir esto. Es decir, una cierta práctica, una cierta técnica, ¿vale? Las prácticas son un conjunto de técnicas llevadas a cabo por
por un conjunto de agentes, pero podríamos decir incluso que hay reglas de juego de qué técnicas podemos prohibir o permitir. Bueno, pues esta es la idea es esta. La idea es qué está permitido hacer y qué se prioriza hacer en la ciudad. ¿Qué se fomenta que se haga en la ciudad? ¿De acuerdo? ¿Qué es este sistema cultural en el que se engloban las prácticas? ¿En el que se engloban las reglas de juego? Bueno, pues lo definimos como un conjunto de agentes que desarrollan prácticas en determinados entornos culturales. Da igual ahora, no entraremos en cosas quisquillosas de esto, simplemente es para que nos entendamos un poco. Y bueno, este sistema cultural, esto tampoco hace falta fundamentarlo demasiado, no lo fundamentaré aquí, en el que se enmarca la circulación vial es un sistema, ¿vale? Se puede definir como un sistema capitalista, liberal, tecnocientífico, ¿vale? Con sus diferentes partes, su sistema económico capitalista, un sistema político liberal, una sociedad civil liberal y un sistema de ciencia y tecnología liberales. Esto da igual, simplemente tener en cuenta que las reglas de juego son, en gran parte, o en su mayor parte, reglas de juego del sistema capitalista liberal tecnocientífico, aplicadas concretamente en Barcelona. Bueno, ¿qué reglas hemos encontrado? Avisar de que en el blog que os he dejado debajo, cada una de estas reglas está justificada, demostrada mínimamente, al menos a nivel probabilístico, de su existencia. Es decir, no, o sea, yo aquí las diré tal cual, pero la justificación de que realmente son operativas, existen estas reglas de juego, la podéis encontrar allí. La primera de todas es que está permitida la intervención de empresas en decisiones sobre políticas públicas de movilidad. Bueno, esta la he querido poner entre paréntesis porque técnicamente no la he podido demostrar en el trabajo, en la investigación, pero la dejo simplemente como por si alguien considera más fácil que yo demostrarla. Porque, bueno, en verdad yo creo que la mayoría estemos de acuerdo en que esta regla de juego, en que se permite la intervención de las empresas en las decisiones de políticas públicas, está, o sea, ya sabemos que existe. Ahora bien, no he podido determinar en qué medida hay esa influencia, ¿vale? O si es una mera presencia formal. Entonces, como no he podido estipularlo de forma precisa, he preferido dejarla fuera y no la invocaré en las conclusiones que dé. No operaré ya con esta regla de juego, pero yo la dejo ahí. A la segunda regla de juego, yo creo que es la más importante para este trabajo, es el crecentismo económico, ¿vale? Que se aplica ya a nivel europeo en general. Y trata de lo siguiente, que las actividades económicas son prácticas primadas, o sea, en general la actividad económica, ¿vale? Siempre que sea legal, siempre que no sea en negro, ¿vale? Son prácticas primadas para que incremente el Producto Interior Bruto. Se prima, pues, la actividad económica. Se busca, pues, que el PIB suba. Y de hecho, ese es el indicador fetiche de todos, o sea, de los países europeos, de los inversores, etcétera. O sea, si tú quieres invertir en un país, mira bien su PIB. Esa es la idea. Esto será muy importante, porque esta regla de juego, hay muchos autores que defienden que es la regla de juego que caracteriza realmente al sistema económico capitalista. Es decir, un sistema económico que necesita siempre crecer. Cuando yo hago una inversión de capital, yo necesito que esa inversión se me devuelva en su integridad más un plus que será esa ganancia. Y esta es la idea que, según muchos autores, hay detrás del sistema capitalista a nivel económico. Bueno, seguimos la regla C, y ahora me saltaré unas cuantas para ir más rápido. La regla C se trata de que se prioriza, se fomenta el uso de tecnología y de innovación que no cambien cuestiones estructurales, que no cambien cuestiones sistémicas. O sea, que la tecnología, para entendernos ahora en relación con la regla de juego B, estarían destinadas a ayudar al crecimiento económico. Estarían destinadas a hacer más económico un proceso de producción, por ejemplo, o yo qué sé, crear una tecnología para vender cualquier chorrada que se nos venga en la mente, ¿vale? Simplemente. Es decir, la investigación en tecnología se prioriza que no ataque de forma directa a las ganancias económicas, que no ataque de forma directa al proceso productivo capitalista.
La regla de juego D es también muy importante, y esta es la última que comentaré así un poco en extenso, y es que ya no se prima la inversión en el sector del petróleo, concretamente en el sector upstream, que es el hallazgo y puesta en funcionamiento, o sea, puesta en funcionamiento de nuevos yacimientos de petróleo. Yo esta regla de juego, sinceramente, o sea, yo la he justificado en el trabajo, pero sinceramente la veo completamente justificada, completamente demostrada por Antonio Turiel, por ejemplo, que es un divulgador de lo que se dice el peak oil, que es el pico de producción de petróleo, que según dice se dio en el 2018. Del petróleo del petróleo en general. El petróleo convencional ya se dio, de hecho, ese pico de producción. Y ahora estamos con los no convencionales un poco salvando los trastos. Pero esta regla de juego, que en verdad la mayoría de gente seguramente se lo negará, es decir, no te dirán que no, ya no se invierte en el... ¿Qué va a ser eso verdad? ¿Qué va a ser eso verdad? Si siempre hay petróleo, tal y cual. Sí, no decían en los 70 que se iba a acabar el petróleo. Bueno, en los 70 ningún científico dijo eso, que se iba a acabar el petróleo, da igual. O sea, la gente, o sea, se inventa lo que sea, pero claro, en parte porque hay una serie de medios de comunicación de noticias directamente falsas sobre lo que es la cuestión de energética, sobre todo, ¿no? Ahí hay muchas cosas oscuras a nivel de información y transparencia. Pero bueno, el caso es que aquí damos por hecho, porque lo demostramos y ya lo demuestra Antonio Turiel, o sea, los datos son impepinables, que ya no se invierte, o sea, se invierte cada vez menos, ¿vale? En el sector upstream de petróleo. Por tanto, de esto se seguirá, de hecho, una volatilidad mayor del precio del petróleo, que se dará a medida que la demanda, ¿vale? La demanda de petróleo aumente, pero la producción, la oferta de este disminuya. Bueno, las otras reglas de juego ya las iremos viendo si las tenemos que comentar, pero de momento lo dejo aquí. Entramos ya al análisis de las alternativas que se han planteado en las políticas públicas mismas y en general a nivel público. La primera de todas ellas es la más en boca de todos, que es el vehículo eléctrico. Bueno, pues según las investigaciones que he podido realizar, que no, es decir, investigaciones de buscar información y de artículos que no son míos, ¿vale? No he hecho yo la investigación como tal, sino que yo he buscado la información de estas investigaciones. Bueno, hay dos problemas principales para la implementación de estos programas en el que la flota de vehículos se va a transformar en una flota, se va a convertir en una flota de vehículos eléctricos, ¿vale? Bueno, pues el primer problema es de abastecimiento de los materiales necesarios que se requieren para la construcción, la fabricación de estos vehículos. Esto concluye muchos estudios que solo en un escenario de crecimiento se podría llegar a plantear que el vehículo eléctrico fuera una alternativa principal, dadas, ¿no?, la disponibilidad de muchos de los materiales, o sea, minerales que están implicados en su fabricación. Es decir, que no usáramos esos minerales para muchas otras cosas y las concentráramos en la fabricación de vehículos eléctricos. Evidentemente, no creo que esto sea una cosa que queramos a nivel social, pero bueno, parece que es una cosa que no sabemos. No, esto no es una cosa que se plantee mucho en la televisión o en los debates políticos. El segundo problema que vemos en la implementación de esta gran salvación del mundo es que hay problemas en las infraestructuras como tales. Es decir, las infraestructuras necesarias para la recarga del coche. La idea es que si nosotros quisiéramos hacer todos los puntos de recarga que serían necesarios para dar cabida a que hubiera todos los coches eléctricos previstos, para el cambio de flota, para el 2050 sin emisiones CO2, para todo esto, bueno, las construcciones de infraestructuras que se tendrían que hacer son mastodónticas. Son lo nunca visto prácticamente en España. ¿Habría problemas? Efectivamente, habría problemas en esta construcción de infraestructuras. ¿Esto qué deriva? Bueno, deriva, por ejemplo, a que quizás aquellos que puedan acceder al coche eléctrico sean los mismos que pueden tener una factura de la luz en la que ya se prevé
que se cargue el coche en una cosa de recarga, yo no sé ni cómo se llama porque no tendré nunca un coche, pero en una estación de recarga ya privada, es decir, en su propio garaje o estas cosas. Es decir, que el vehículo eléctrico, aunque lo estemos pagando todos, porque bueno, es una cosa subvencionada por activa y por pasiva, a nivel público, aunque lo estemos pagando todos, pues se beneficiarán unos pocos. ¿Cuáles son? La gente adinerada, efectivamente. El último problema que vemos a esta alternativa es que su implementación, aunque podamos, ¿vale? Olvidemos esos otros dos problemas, su implementación no implicará una reducción en ningún caso de las partículas en suspensión. Sí, efectivamente, en el ruido, cosa que agradecemos, sinceramente, y en el dióxido de nitrógeno. Esto, lo cortés no quita lo valiente, evidentemente. Pero las partículas en suspensión no se verían disminuidas con estas baterías. La segunda alternativa es la que vemos, por ejemplo, en los planes de movilidad urbana de Barcelona y en las superillas en general, que son las restricciones de movilidad. Las restricciones de movilidad, como hemos visto un poco con las superillas, sí que son una medida efectiva, pero siempre que se implementen de forma integral. Esto, claro, ¿qué pasa con esto? Pues que choca directamente con la regla de juego del crecentismo económico. Bueno, porque ya veis, ¿no?, que entidades se quejan cada vez que se restringe la circulación de ciertas calles, ¿vale? Y este tipo de cosas. ¿Quiénes se quejan? Bueno, pues se quejan FECABEMS, el gremio del motor, ¿vale? No sé cómo se dicen ahora, pero el no sé qué de motoristas. Quiero decir, ya vemos, ¿no?, qué sectores económicos no les interesa que esto sea implementado. ¿Por qué? Bueno, simplemente, si nosotros ponemos pegas a que un ciudadano de Barcelona, un barcelonés, tenga un coche con comodidad, bueno, pues puede afectar a las ventas y este tipo de cosas. Y luego también hay argumentos del tipo que pido algo por Amazon, claro, es un problema porque tienen que descargar. Y, bueno, ese tipo de argumentos no estarían en contra, pues, de que estas restricciones de movilidad fueran integrales. Y estos argumentos al final siempre, bueno, casi siempre, se nutren de la idea de que hay un sector económico que sería maltratado con estas restricciones de movilidad. Esta alternativa no la hemos comentado hasta ahora y es un poco curioso. Me estoy poniendo un poco agrio con la explicación, perdonadme, no lo tenía previsto, pero es que con esta es difícil no ponerse agrio, ¿vale? Son los llamados Living Labs, los Urban Living Labs, en concreto para lo que nos toca hacer aquí, que son iniciativas que están subvencionadas a nivel europeo, sobre todo con Horizon 2020, bueno, diferentes programas de la Unión Europea que lo que hacen es subvencionar este tipo de proyectos. ¿En qué consisten? Bueno, un Living Lab formalmente es un centro de innovación, aunque también luego cuando vemos lo que hacen son de investigación y un poco de innovación, pero bueno, la idea es, son centros de innovación donde participan diferentes sectores y están abiertos al ciudadano. No solo abiertos, sino que están dirigidos al ciudadano. La idea es resolver problemas del ciudadano, incorporando al ciudadano en ese proceso de innovación. Bueno, ¿qué sectores están implicados en estos procesos de innovación? Están implicados el sector privado, el sector público, el sector académico y los ciudadanos, los particulares ciudadanos. Bueno, investigando los orígenes, las justificaciones, las prácticas de estos Living Labs en Barcelona, vemos primero todo lo siguiente, que la justificación formal que hace la Unión Europea de la inversión en investigación e innovación se basa en el fomento de la competitividad. Es decir, volvemos a la regla del crecentismo económico. La idea, pues, según la Unión Europea, es que los Living Labs, en la medida en que se engloban dentro de los programas de inversión en investigación e innovación, ayudarían a un aumento de la competitividad. Otra vez, recordad, o sea, la tecnología dirigida
al crecimiento económico, la tecnología, que ayude incluso a las reglas, a la propia estructura del sistema. Bueno, este fomento de la competitividad pues nos pone un poco atentos de qué puede estar pasando, ¿no? Si lo que estamos diciendo es que estamos dirigiendo la innovación al ciudadano. Bueno, otra cosa que vemos es que se presupone que hay un fin común entre el sector privado, el sector público y los ciudadanos. Como he dicho, estos tres sectores, junto con el académico, están en la elaboración de estas innovaciones, investigaciones, y el hecho de que todos sus intereses sean legítimos y estén allí trabajando juntos y familia feliz, bueno, pues está presuponiendo que hay un fin común, al menos uno en el que se pueden poner de acuerdo. Y bueno, pues esto, yo no voy a decir que no sea verdad, aunque lo pueda pensar, pero lo que no podemos hacer es darlo por presupuesto, como lo hace la Unión Europea, y simplemente vamos aquí siguiendo con ello. Bueno, yo simplemente digo, es una presuposición, no fundamentada, no justificada. Finalmente, vemos con las prácticas que se realizan en Barcelona por los Living Labs que las innovaciones e investigaciones que han realizado no intervienen sustancialmente en el problema de la calidad del aire. En otros problemas no lo sé porque no lo he investigado. Pero en lo que nos toca a nosotros, no. Y en el caso de que sí quisiesen tocar sustancialmente, evidentemente requerirían de mucha influencia política. Cosa que de momento no parecen tenerla, porque por ejemplo hay grupos que defienden el decrecimiento económico directamente, pero claro, esto está en contra mismo de los que lo subvencionan. Y bueno, pues simplemente apuntar esto. Pueden ser iniciativas muy interesantes, muy importantes a tener en cuenta, pero necesitan de esa influencia política. ¿Vale? Bueno, a nivel de anécdota, decir que yo mandé un correo al Living Lab más importante, no voy a decir el nombre por si acaso, al Living Lab más importante de Barcelona, diciéndoles que estaba haciendo esta investigación y que me gustaría poder entrevistarme con alguien que trabajara allí o hacerles unas preguntas, ni que sea por correo. O sea, no hacía falta ni que nos viéramos, ni por Skype, ni por ningún sitio. Y me contestaron, me dijeron que, bueno, pues sí, ¿qué tipo de preguntas? Y yo, pues, bueno, pues directamente les dije, bueno, pues esto y esto. Bueno, ¿qué les iba a preguntar? Pues básicamente en qué medida estaba operando allí el sistema, el sector privado, bueno, este tipo de cosas, ¿no? Esto que he estado poniendo en duda, ¿no? Bueno, que cómo se materializaba allí. Y la respuesta fue inexistente, es decir, no me respondieron nunca más y no supe nunca más de ese Living Lab. Es curioso, ¿no? Pues que una cosa que se define como abierta al ciudadano no responda ni a sus preguntas. La última alternativa que comentamos es el de crecimiento económico. Esto es una alternativa que en verdad no ha sido planteada a nivel político, de forma seria, pero sí a nivel de debate. Bueno, antes de empezar a comentar estos dos puntos, que son muy breves, quiero comentar que para autores como Antonio Turiel, o sea, el decrecimiento económico no es una alternativa. No es una cosa que podamos decir, bueno, vamos a optar por esto porque tal. No. Es una cosa que es completamente irreversible e irremediable. Estamos destinados al decrecimiento económico. ¿Por qué? Justamente por lo que comentamos en las reglas de juego. Dado que hay una desinversión en el sector del petróleo, habrá cada vez una menor disponibilidad de este, ¿vale? Que no quiere decir que se acabe el petróleo, simplemente habrá una menor disponibilidad dada la demanda alucinante que hay. Pues, dado que, o sea, punto número 1 y punto número 2, y dado que la economía necesita para crecer y para mantener el nivel que ha estado hasta ahora de un consumo de energía primaria muy elevado, bueno, pues como no tenemos un precio barato ni estable de ese petróleo, no podemos mantener una economía como la hemos tenido hasta ahora. Esta es la idea. La idea es, bueno, da igual cómo nos pongamos, el decrecimiento económico llegará y está llegando ya, o sea, ya estamos en ello. Lo que pasa es que la idea es si lo aceptamos o no lo aceptamos. Si no lo aceptamos, el decrecimiento económico vendrá de forma brutal
sin planificar y nos cogerá con las manos en la masa pensando en comprarme el no sé qué marca de móvil y no sé qué, no sé cuántos. Y vivir yo a todo trapo con mi coche y soy el rey del mundo. O vamos a hacer un planteamiento social en serio, un debate social en serio y seriamente democrático, no como los que hay ahora, y a plantear, pues qué queremos hacer de cara al futuro. Claro, esto sorprende mucho, y vuelvo a decir, de la idea de que, bueno, el petróleo se acaba, bueno, no se acaba, sino que el petróleo ha llegado a su pico de producción y no sé qué, porque la economía liberal ya se ha encargado de operar sin premisas materiales. Es decir, la economía liberal parece a veces que no sabe en qué mundo está trabajando. O sea, la economía son mm, agentes que interaccionan en un mercado, pero el propio proceso de producción, o sea, el que da la propia mercancía, no, no les parece, o sea, no les parece importar mucho. O sea, un economista que no sabe de geología, un economista que no sabe la disponibilidad que hay realmente de los minerales con los que se construyen los productos, un economista que no sabe la situación del petróleo con el que todo el sistema capitalista se nutre, bueno, pues es un economista inútil, no sirve para nada, sirve para hacer ideología, que es lo que hacen los economistas liberales. Entonces, claro, la idea es esta, bueno, vamos a ver realmente las condiciones materiales de todo esto. Bueno, de crecimiento económico, en verdad, dicho así en general, es una cosa que, bueno, que hay que concretar un poco más, ¿no? O sea, bueno, vamos a crecer, pero ¿de dónde? ¿Hacia dónde? La idea es que yo como no quiero ser muy... no quiero coger demasiado pastel ahora, decir que en relación a la calidad del aire, parece que sí que sería necesario cambiar las reglas de juego del sistema capitalista. ¿Por qué? Porque si nosotros queremos decrecer, y parece que al menos a nivel sectorial, cuidado, al menos a nivel sectorial, por eso no cojo todo el pastel, al menos a nivel sectorial deberíamos de crecer para ayudar a la calidad del aire, bueno, pues tendríamos que luchar contra una de esas reglas de juego. Las incompatibilidades, pasando al punto final de la exposición, que hemos encontrado, es decir, las incompatibilidades entre las prácticas que se llevan a cabo, las políticas públicas, en el contexto en el que se dan, en el contexto de las reglas de juego. Son las siguientes. Primero de todo, hay una contradicción entre dos reglas de juego muy clara, que es la que acabamos de ver, que es la desinversión en el sector del petróleo y el crecimiento económico. ¿Vale? Esto nos llevaba a decir, como decía antes, que quizás el decrecimiento económico no es una alternativa, sino que es una realidad. Segundo, vemos una incompatibilidad en aplicar satisfactoriamente restricciones de movilidad y la regla de juego del crecentismo, como ya también hemos comentado, y una contradicción entre los planes de la implementación del vehículo eléctrico y estudios científicos al respecto. Como decíamos, de las infraestructuras necesarias y de los materiales necesarios que se requeriría para todo ese despliegue de la flota de vehículos eléctricos. Finalmente, lo que hemos visto, ¿no?, es que las alternativas viables se dirigen a un escenario de decrecimiento económico, al menos, cuidado, a nivel sectorial. Vuelvo a repetir. ¿Y esto qué pasa? Pues que contradice reglas de juego. Primero, el crecentismo, lo opuesto al decrecimiento económico, ¿vale? La tecnología dirigida al crecimiento, o sea, no queremos ya tecnologías que nos ayuden a sacar más beneficio a X o a Y, sino queremos tecnologías que hagan una sociedad mejor, literalmente. Una sociedad más sana. Y también, por ejemplo, con la regla de juego choca de la primacía de la internalización de externalidades. Esto es igual, no lo comentaremos ahora, pero dejo aquí apuntado. Finalmente, como hemos visto en los Living Labs, hay otra incompatibilidad que es entre tomar direcciones centradas en los ciudadanos, los Living Labs, la intención de los Living Labs. No digo perversa, o sea, digo, la intención está, lo que pasa es que se aplica en un contexto que, bueno, es difícil. Con diversas, o sea, esta dirección a los centrar a los ciudadanos choca con diversas reglas de juego. Primero, la permisión de esconder información a la población
en financiamiento del sector privado. Esto no lo hemos comentado, pero por ejemplo con la fábrica de baterías eléctricas se ha dado. La centralización del consumo de energía, que esto se da en España muchísimo, o la permisión de realizar actividades económicas con más impacto medioambiental, pero con más impacto medioambiental, pero más rentables. Es decir, que prime más la parte económica de la actividad ambiental. Esto es una subregla de juego que está en el blog de la regla del crecentismo. Bueno, visto todo esto, estas incompatibilidades, como conclusión general, podríamos decir, yo creo, que el crecentismo es una condición de imposibilidad para resolver la emergencia actualmente. Vamos a matizar. Si nos quedamos a nivel sectorial, podemos llegar a decir que no es una condición de imposibilidad. ¿Por qué? Porque, bueno, a nivel el sector del automóvil, si hacemos que decrezca, bueno, hagamos que crezcan otros sectores. Esto sería, cuidado, esto sería una respuesta que se me podría dar y decir, no es una condición de imposibilidad porque existe esa posibilidad. Cierto, yo lo admito. Lo que pasa es que también es cierto que la economía española está muy ligada al sector del automóvil. Pero bueno, la posibilidad existe, no lo niego. Y luego tenemos que con las reglas de juego actuales no se está pretendiendo resolver la emergencia, como se ha visto en todas las políticas públicas, sino enmendarla parcialmente. Enmendar parcialmente el problema. Y esto son la zona de bajas emisiones o las superillas, no aplicadas integralmente. Así que bueno, espero que os haya sido de interés y no sé si haré más vídeos al respecto, comentando puntos concretos, pero bueno, quería dejaros las conclusiones de esa investigación que me llevó su tiempo y fue de hecho el trabajo de fin de grado de Ciencias Políticas. Así que bueno, nos vemos.